A ver, todos los días se toman decisiones, ¿no? Desde qué comprar hasta cómo planear nuestro futuro. Pero, ¿con qué información se hace? La verdad es que muchas veces es casi a ciegas. Bueno, hoy vamos a ver cómo 3 ideas que son súper sencillas, de verdad, nos pueden dar el poder para cambiarlo todo. Y esa es, justamente, la pregunta del millón. ¿Se están tomando las decisiones más importantes, las que definen la vida, la economía, hasta el futuro del país, así sin tener los datos claros sobre la mesa? Ojo, que no estamos hablando de cualquier cosita. Pensemos en el impacto real de esto. ¿A quién le creemos en un debate? ¿Por quién votamos en una elección que es clave? ¿O cómo nos aseguramos un futuro económico más estable? Pero todas estas elecciones dependen de la calidad de la información que tenemos a la mano. De aquí es donde está la clave de todo. Mucha gente escucha la palabra estadística y se imagina unas fórmulas matemáticas súper complicadas. Pero no, para nada. Pensemos en la estadística como una herramienta, así como un martillo o un mapa. Es algo que nos sirve para ver el mundo con más claridad y al final para tomar el control. Muy bien. Arranquemos entonces por la pieza más fundamental de todas, las variables. Imaginemos que son como los ladrillos con los que se construye toda la información. Una variable es justo eso, algo que puede cambiar, que varía. Por ejemplo, el precio de algo, la temperatura que hace afuera, el tiempo que esperamos en una fila o el ingreso que tenemos cada mes. El primer paso es identificar qué cosas son las que cambian, porque solo así vamos a poder entenderlas y, con suerte, controlarlas. Y bueno, estas variables se dividen básicamente en 2 grupos. Por un lado están las cuantitativas, que son las que tienen que ver con números, el sueldo de alguien, el presupuesto para salud, cosas que se pueden medir, contar. Y por otro lado están las cualitativas, que son más bien categorías o cualidades, por ejemplo, la marca preferida o el tipo de transporte que se usa. No son números, son como etiquetas. A ver, llevémoslo a algo súper práctico, un presupuesto mensual. Tenemos variables clave que cambian todo el tiempo, ¿cierto? Lo que gastamos en comida, en salir con amigos, en transporte. Nunca es exactamente lo mismo. Son cantidades que van fluctuando. Entonces, aquí viene lo importante. Si no sabemos cuáles son esas variables, es imposible controlar nuestra economía personal. Es como querer navegar sin brújula, ¿no? Pero en el momento en que las entendemos, listo, tenemos un mapa claro. Y de repente es posible decir, mira, el gasto que más se mueve es en salidas. Si controlo esa variable, el ahorro va a aumentar directamente. Ahora, saltemos a la política. Se escucha una promesa como esta que suena increíble. Vamos a duplicar los hospitales. ¿Quién podría oponerse? Suena genial, ¿verdad? Pero la pregunta clave es, ¿con qué datos? Exacto. Aquí es donde nuestro pensamiento crítico, ya armado con la idea de las variables, tiene que entrar en acción. Porque una promesa así, sin datos que la respalden, es solo una frase bonita y nada más. Es necesario preguntar por las variables que la harían posible. Y ahí es cuando surgen las preguntas de verdad importantes. A ver, ¿cuál es el costo promedio de construir y equipar un hospital? ¿Cuál es el presupuesto que tenemos ahora mismo? ¿Cuánto tiempo se tarda en construir uno? Y quizás la más importante de todas, ¿hay suficientes médicos, enfermeras, personal para que trabajen ahí? Si no hay respuestas para eso, la promesa es puro marketing. Ok, ya sabemos cómo identificar las piezas del rompecabezas. Ahora la pregunta es, ¿cómo descubrimos la historia que nos están contando? Bueno, para eso tenemos otra herramienta clave, los promedios, que nos ayudan a ver los patrones. Con solo 3 ideas súper simples, es posible descubrir la historia real que esconden los datos, ya sea en las compras del supermercado o en el comportamiento diario. Miremos este ejemplo. Se registra el gasto en frutas por 4 semanas. Casi siempre es alrededor de 20, pero ¡pum! Una semana el gasto se dispara a 40. Si sacamos el promedio, nos da 25. Pero ese número no representa muy bien el gasto normal, ¿o sí? Es que ese valor tan alto lo infló. Y ojo, esta es una táctica súper común, usar un promedio para dar una imagen que aunque técnicamente es correcta, pues es bastante engañosa. Pero, ¿qué pasa si en vez del promedio usamos la mediana? Simplemente ordenamos los números y buscamos el que está justo en el medio. En este caso, es 21. Y aquí viene el momento revelador.
Este número, el 21, sí que refleja mucho mejor la realidad del gasto semanal. Nos da una imagen más honesta, la historia real, sin la distorsión de ese caso raro. Por eso la mediana es tan poderosa. Y finalmente tenemos la moda, que es, sencillamente, lo que más se repite. Así de fácil. Si en un registro de compras aparece que se compró pollo 3 veces y cereal 2, la moda es pollo. Es un reflejo súper directo de los hábitos y las prioridades reales, sin ningún filtro. Y esto nos lleva a nuestra última herramienta. Ya sabemos identificar las piezas y encontrar los patrones. Ahora vamos a usar todo eso para mirar hacia adelante. Hablemos de probabilidad. Y no se trata de adivinar el futuro con una bola de cristal. Se trata de calcular las posibilidades. O sea, ¿qué tan probable es que algo pase? Esta pregunta es crucial, sobre todo cuando se piensa en la educación o en el trabajo. No se trata de suerte, se trata de entender qué acciones aumentan las probabilidades de llegar a una meta. Pensemos en esto. Las empresas contratan basándose en probabilidades. Buscan a la persona que tiene más chance de hacer un buen trabajo. Entonces, ¿qué es lo que aumenta esa probabilidad? Habilidades concretas. Saber de tecnología, pensar de forma crítica, manejar datos y comunicarse bien. Nada de esto garantiza un empleo, pero vaya que aumenta muchísimo la probabilidad de conseguirlo. Miremos, por ejemplo, los sectores con muchísima demanda en Latinoamérica. Vemos ventas, salud, logística. A primera vista, no todos suenan muy tecnológicos, ¿verdad? Pero lo interesante es que en todos, sin excepción, se necesita gestionar información. En ventas hay que analizar tendencias. En salud, gestionar datos de pacientes. En logística, optimizar rutas. La habilidad de usar datos es transversal. Es una demanda real en el mercado de hoy, sin importar el área. Bueno, y así llegamos al final de este recorrido. Y si hay algo que tiene que quedar clarísimo, es que entender de datos no es un ejercicio académico para nada. Es una fuente de poder, pero de poder real y práctico. Es el poder de ver más allá de los titulares llamativos y de las promesas fáciles. Cuando una persona ya sabe qué es una variable, cómo un promedio puede engañar o qué historia nos cuenta la mediana, la perspectiva cambia por completo. Se empieza a ver la estructura que hay detrás de las cosas. Y ese, de verdad, es el punto crucial. Este conocimiento da el poder para hacer mejores preguntas, para elegir con más inteligencia a quién creerle y, al final del día, para tomar decisiones que construyan un futuro mejor, tanto en lo personal como en lo colectivo. Así que, la próxima vez que nos enfrentemos a una decisión importante, sea una compra, una noticia o una promesa política, vale la pena recordar esto. El futuro no es algo que simplemente nos pasa, es algo que se construye con decisiones. Y las mejores, las más inteligentes, siempre se toman con los ojos bien abiertos a los datos.